En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Como todo sábado estamos acá en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Estamos junto a Gustavo Nakamura, ya segunda vez en cabina compartiendo, y queremos agradecer a todas las emisoras que nos transmiten hoy en vivo y en directo, en simultáneo a esta hora, en Cajamarca con Radio Frecuencia, Radio Onda Popular de Cajamarca y sus filiales en Huayoc, Santa Cruz, Chota, San Miguel, Cutervo, Bambamarca y Chubut. En Huánuco con Radio Huánuco en 94.7 de la FM. En Huancavelica con Telecadena Canal 4. En Lima nos están escuchando en Radio Estelar y Radio Municipal. En Puno nos ven a través de Visión TV Canal 7 y a través de Radio Visión 95.5. San Martín, saludamos desde aquí, Radio Huánuco Digital, Canal +1 Televisión en Moyobamba, a través de Cablemundo Canal 20. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fernando. Buenos días, Gustavo. Estamos acá otro sábado más. Otro sábado más que nos hacen levantar temprano, pero bueno, así estamos. Esa es parte de la labor que estamos haciendo por la democracia y por la libertad que estamos viviendo en nuestro país. Bien, ¿quién está con nosotros? Hoy día está con nosotros, según la pauta nos dice, ahí está. George Denver es el director de la Fundación Friedrich Naumann. George, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes dos. Estamos bien. Estamos bien. Qué bueno, George. Cuéntanos, ¿cómo va la fundación? ¿Cómo están? ¿Qué proyectos se ven? Ya se vislumbra, estamos acabando el año. La fundación ha acabado con muy buenos proyectos. Nosotros conversábamos hace poco con la gente de Libertad, por ejemplo, nuestros amigos que están ahí en Colombia, y así otras instituciones que trabaja la fundación. ¿Qué perspectivas para el próximo año como fundación aquí en el Perú y en los países andinos? Número uno, este año es más exitoso que el año pasado. En este año vamos a organizar casi más de 500 eventos en estos 6 países, es mucho. También estamos en este proceso de planificar el programa por el 2022. También va a ser interesante con respecto también desde el desarrollo político que pudimos ver en esta semana, con el cambio de ministros, con la discusión en el Parlamento, en el Congreso, y vamos a ver. Pero también estamos muy bien porque el equipo bicolor de Perú está casi calificado por la Copa Mundial, y vamos a ver si tenemos un partido Alemania contra Perú. Bueno, todos los peruanos desean eso, ¿no? Yo creo que el mejor regalo del 22 sería que Perú esté en el Mundial. No voy a decir otras cosas, pero me gustaría también que el Perú vaya hacia un poquito más adelante, se promueva la inversión privada, la gente hablemos de libertades y no estemos hablando otra vez, que por ahí he escuchado el rum, no sé qué piensas tú y yo, Fernando, de que otra vez cuarentenas, porque está aumentando los niveles de contagio. Y así nos van a tener, y quién sabe, en marzo otra vez nos digan, no, los chicos no van a clases, y uy, amigo, esto no sabemos cuándo acabar. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, se están escuchando voces, lo cual sería totalmente perjudicial para todos los empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes y los trabajadores del Perú, que ya finalmente con esta campaña navideña esperamos recuperarnos, no llegar a los límites anteriores, pero recuperarnos en algo, y sería una desgracia, sobre todo con un gobierno que no está haciendo las cosas a nivel salud. Llegar a una cuarta ola sería una tercera ola. Sería gran culpable el hecho de no tener establecimiento de salud. Pero eso está, viene sucediendo, sí, en algunos países de Europa, y sobre todo, York, tú que sabes de Alemania, están entrando ya a una tercera ola. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo crees que podría afectar a nosotros los peruanos?
¿no? Estamos en la cuarta ola y hoy, o esta semana, el Parlamento decidió, tomó medidas fuertes. No vamos a hacer un lockdown, pero una solución se dice 2G, que solamente si personas son vacunados o recuperados pueden entrar a restaurantes, por ejemplo. Es muy fuerte, pero una cosa que quiero decir es, normalmente nosotros fuimos muy críticos contra los gobiernos acá en Perú, pero el nuevo ministro de Salud tomó una decisión muy bien con estas medidas que tomó con la mascarilla y también con las nuevas medidas de vacunación y ¿cómo se llama? Certificado de vacunación. Está muy bien, es más racional. Efectivamente, ¿no? Efectivamente nosotros también creemos que es una buena medida el hecho de generar un incentivo para que todos los que nos escuchan ya deberían tener 2 vacunas, no hay excusa, ya a partir de los 11 años uno puede ir y vacunarse, dentro de poco a partir de los 5, no hay ninguna excusa porque es el elemento clave para la reactivación económica en estos momentos. Y si queremos evitar medidas como las que tuvimos el año pasado, de cierre absoluto que nos llevaron a la quiebra, seamos responsables nosotros y vayamos todos a vacunarnos. Totalmente, la vacunación es muy importante para reactivar la economía, para que los chicos vuelvan a clases, para volver a una vida medianamente normal, ¿no? Igual el COVID nos ha traído varias enseñanzas. Yo creo que a nivel también familiar nos ha tocado pues estar con nuestras familias, estar más tiempo en casa de lo habitual, ¿no? Pero bueno, hay aprendizajes que nos está sacando esta pandemia. Y definitivamente todavía seguimos en pandemia, pero ya de una medida distinta. York, entonces, proyectos para el 2022 hay bastantes, ¿no? Al contrario, yo creo que a la Fundación Félix Naumann le sobran los proyectos. Ya quisieran otras fundaciones a lo mejor tener la cantidad de proyectos que constantemente en la Fundación Félix Naumann buscamos nosotros y tantas instituciones que están trabajando en pro de la libertad y la democracia y la formación de partidos políticos, con los empresarios, con los microempresarios, con los jóvenes, ¿no? Desde acá invitamos a la Escuela de Liberales. José Muñoz seguro me va a decir, siempre invita a la Escuela de Liberales que la Fundación tiene. Si quieres hacer formación política, por favor, búscalos en las redes sociales y ahí está. George, tu último mensaje antes de ir a la pausa para nuestro primer invitado, que viene del continente donde tú estás, o sea, no estás de que tú eres, viene un español, va a estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por todo ese esfuerzo y vamos a continuar con estos programas y esperamos que vayamos a ser mejor. Como ustedes dicen, el desarrollo va a ser bueno, pero creo que hay razón para ser un poquito más optimista que antes. Por ejemplo, por lo menos con la economía. Perfecto, George. Te mandamos un abrazo, que tengas buen fin de semana. Saludos por casa y nosotros nos quedamos acá en el programa. Disfruten su sábado. Muchas gracias, George. Y nos vamos ahora a la pausa y volvemos, como dijo Gustavo hace unos minutos, con Alfonso Merlo, que es presidente del grupo El Mundo Financiero, que se conectará desde España para conversar con nosotros y tener una idea de lo que viene sucediendo, como siempre, tratando de llevar una imagen de lo que viene sucediendo no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas y está con nosotros ya desde la madre patria Alfonso Merlo, presidente del grupo El Mundo Financiero. Bueno, primero para nosotros hay que decir buenos días y para ti muy buenas tardes. Alfonso, qué gusto verte. Alfonso es un gran amigo, también lo conozco, español,
es presidente del grupo del mundo financiero, pero es experto en temas internacionales. Y ha estudiado y ha trabajado mucho, también vinculado al Partido Popular, creo yo, en su momento. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo va por Madrid? Primero, ¿cómo está el frío por Madrid? Ya, porque me han dicho que está haciendo frío. Bueno, el frío durante el día se lleva bien y por la tarde-noche un poco peor porque ya es cuando entra de verdad. Pero un placer y un saludo estar con vosotros en Hablemos de Políticas Públicas, Gustavo y, en fin, y todo tu equipo. Y siempre es un placer, aquí desde la madre patria o desde la hermana mayor, a mí me gusta decir a veces, ¿no? Y me gusta más mirar de un hemisferio a otro en términos de hermandad. Perfecto. Pero bueno, Perfecto. Un placer, como digo. No, a ti, muchísimas gracias. Yo te voy a lanzar la primera pregunta. Y claro, mucha gente nos va a preguntar, bueno, España, acá ha habido mucho revuelo, un partido político ha venido por aquí, mucho, tú has estado vinculado a otro partido, pero ¿tú cómo ves el tema de las libertades? Y las libertades, el tema de la geopolítica, mucho se habla de geopolítica, la gente, para entendernos, la política está siendo trabajada de otra forma, no solamente es un tema de, bueno, yo soy de izquierda o de derecha, sino acá hay un tema más allá, intereses mucho más profundos, por decirlo así. ¿Cómo ves cómo se está moviendo? ¿Cómo ve España a Perú o América Latina? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo lo ves? Pues a grandes rasgos, Gustavo, ahora mismo el esquema, el paradigma o el modelo de izquierda-derecha, de hacer un 0 en la extrema izquierda y un 10 en la extrema derecha y analizar las políticas, el movimiento de cada uno de los partidos, carece de sentido. Estamos en un mundo nuevo y en ese mundo nuevo hay alianzas en ocasiones contra natura de partidos nacionalistas, regionalistas, antisistema, de repente aliados con la extrema derecha o con la extrema izquierda. Es un mundo más complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que no es ningún cliché, creo que es la realidad. Desde Europa y particularmente desde España se ve ya desde hace una década con enorme preocupación el auge de los populismos en América Latina, porque los populismos finalmente derivan en autoritarismo, en totalitarismo, y respondiendo a tu pregunta, en recorte de las libertades. Interesante. Fernando. Sí, no, queda bastante claro, muy buen diagnóstico. En el Perú justo está pasando eso, hay un partido de gobierno que al parecer se disfraza de extrema izquierda, pero efectivamente en realidad no es ni chicha ni limonada, como decimos acá en el Perú. Lo único que está buscando es enquistarse en el poder. ¿Qué experiencias has visto tú en Latinoamérica y en Europa? ¿Y qué resultados, a qué lleva esto para que los peruanos entiendan que no es algo nuevo lo que nos está sucediendo? Fíjate, Fernando, hay un matiz que yo aquí sí que no haría. Yo aquí sí que haría una regla. Los populismos en distintas culturas, en distintas civilizaciones, pero tienen muchísimos más elementos en común y una esencia mucho más compartida que la que pensamos. De tal modo que el populismo puede sembrar el mismo veneno, la misma discordia, puede generar la misma pobreza, en definitiva, a uno y a otro lado del Atlántico. Eso como primera providencia. Como segunda providencia, de verdad, cualquiera que haga un mínimo análisis de lo que es la historia contemporánea se dará cuenta de que hay una cantidad enorme de países en los que se ha dicho es imposible que esa ola populista llegue aquí. Eso puede pasar en la sociedad de enfrente, pero en la mía no. Pero aquí no porque somos un país desarrollado, pero aquí no porque hay una sociedad civil pujante, y termina sucediendo. Me da lo mismo que sea a uno o a otro lado, en uno u otro hemisferio. Y otra cuestión también importante, aquí lo hemos experimentado en España con el caso de un partido político como Podemos. El populista habitualmente llega con un mensaje de regeneración, pero ¿qué es lo que busca invariablemente? Perpetuarse en el poder, cambiando las normas, cambiando las leyes y cambiando las constituciones y el menester. Qué interesante. Parece, te estaba escuchando y estaba recordando la campaña. Y estoy recordando cuando varios amigos españoles, europeos, sudamericanos, nos decían lo mismo, ¿no? Están cayendo en lo mismo. Hoy, por ejemplo, vamos a sacar a los queridos amigos para que vean, cuando uno vive en libertades, tenemos la oportunidad de conversar con personas de otros países, no te encierran los mismos de siempre. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, ¿no? Chile el próximo fin de semana tiene elecciones, me parece, ¿sí?
y se viene, o este fin de semana, creo, este domingo. Este domingo son las elecciones en Chile, y Chile va a tener, parece todas indicar que va a tener una elección parecida a la nuestra, ¿no? Algunos dicen que va a estar la derecha más dura, yo no sé si Keiko Fujimori es la derecha más dura, necesariamente, pero así le llaman, y el comunismo, la izquierda más radical en Chile. Ese fenómeno, por ejemplo, que va a pasar en Chile, lo que acaba de pasar en Argentina, tú, Alfonso, ¿cómo lo ves? O sea, el fenómeno Milei, algunos dicen, ¿no? Es algo... ¿Qué opinas? Mira, como gran reflexión, sabes lo que considero, que de hace no tanto tiempo, en términos históricos, es algo muy reciente. No nos tenemos que remontar a la caída del muro de Berlín, pero sí al año 2000, desde luego a la primera década del siglo XXI. Los partidos tradicionales han perdido muchísimo pie, han perdido muchísimo fuelle. Hay una ola de descontento que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con que el progreso tecnológico a veces no va ligado al progreso material. Tiene que ver con que las jóvenes generaciones que se han preparado, que se han formado, que han ido a la universidad y que pensaban que iban a tener un futuro brillante, caen en la frustración porque no tienen empleo. En definitiva, lo que quiero decir es que los partidos tradicionales que de 20 años hacia atrás, más o menos, habían soportado y cumplido con unas expectativas para la población en general, y había un turnismo, una alternancia del centro a la derecha y ahora del centro a la izquierda. Y cuando tú lo hagas mal, volveremos nosotros. Bien, eso ha desaparecido. ¿Y a qué te voy? Respondiendo a tu pregunta directamente, a que hay partidos que están más a la derecha de lo que había sido el conservadurismo tradicional, que están cogiendo mucha fuerza, el caso de Vox en España, que es un fenómeno que estoy convencido que habéis seguido, y de la misma manera los partidos socialdemócratas que tenían tan vastas partes de la población tomada y copada, ¿no? Daba igual que fuese el caso, en realidad, en Argentina es un terreno de juego un poco distinto, ¿no? Pero el caso de Chile, mirando a Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿no? Lo que podía ser el caso aquí en España del presidente Rodríguez Zapatero, etcétera. Eso también se ha difuminado poco a poco, país a país. ¿Y qué es lo que surge? Pues surge un populismo de nuevo cuño, unos elementos antisistema, una izquierda que tiende más a los extremos que al centro, y por lo tanto es muy complicado con unas plantillas viejas analizar la realidad nueva. Y ya, si entramos en el fenómeno y en la influencia de la tecnología, ni os cuento. Efectivamente, ¿no? Y acá en el Perú lo hemos vivido también, o sea, tuvimos un presidente como Ollanta Humala, que era de una izquierda y se terminó yendo al centro. Hemos tenido un presidente temporal como Vizcarra y Sagasti, que también son presidentes de izquierda, y Alan García, que por definición el APRA se definía como izquierda democrática, pero al final las acciones que hicieron eran todas similares, ¿no? Y un poco ese desgaste de hacer lo mismo y que la población no obtenga los resultados que esperaba, como lo has dicho tú, ha llevado a que estemos en búsqueda de este radicalismo. En el Perú tenemos una cosa que creo que es muy particular a nivel mundial, tú lo mencionaste, que la frustración de las personas se da al no conseguir empleo. En el Perú el recurso es el autoempleo, y muchas de las personas que nos escuchan ahora son emprendedores, son autoempleados, están en los mercados, están abriendo sus locales en estos momentos y han tenido que recurrir a eso porque la política pública nacional, que no existe, no les da un futuro. ¿Qué solución podemos encontrar para ese tema? ¿Cómo están dando la batalla allá en España ustedes? ¿Y cuál crees tú qué cosa deberíamos hacer acá los peruanos, ya que estamos cada vez en una espiral que nos lleva más hacia abajo? Pues fíjate, Fernando, a mí nunca me ha gustado, y lo digo como español, y pues verdaderamente creo en el puente, en el vínculo transatlántico. Gustavo y yo lo hemos comentado en alguna ocasión. Nunca me han gustado los mensajes paternalistas. No me gustan los mensajes paternalistas que un alemán o un británico le da a un español, y tampoco me gustan los que un español le pueda dar porque se siente en una posición de ventaja a un colombiano, un venezolano, un peruano. No me gustan. Pero dicho lo cual, es una reacción muy humana. Cuando hay cosas que no funcionan, es decir, cuando hay políticos tradicionales que te están fallando, es una reacción muy humana cambiar y pensar en que existe un político que es capaz de obrar los milagros, un político que sí entienda a la gente, un político que va a actuar como la gente, un político que va a servir y no a servirse. Y evidentemente es muy humano que
ese político sea apoyado. Me da igual el caso, has citado a Ollanta Humala, da igual, está el caso de Hugo Chávez, está el continuismo de Nicolás Maduro, etcétera. Pero cuando ese político con el mensaje nuevo y regenerador llega a la poltrona y decía que él no iba en coche oficial, sino que iba a ir en bicicleta, y le vemos que sigue con el coche oficial y que amplía la flota. Cuando ese político nuevo decía, yo no necesito, ¿qué es esto de tener a 50 asesores? Pues esto es insultante. Y llega al poder y entonces no tiene 50, tiene 60. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué me está usted contando a mí en términos ideológicos de extrema izquierda o de extrema derecha? Usted me tendrá que hablar, y hago alusión al título de vuestro espacio del programa, de buenas políticas públicas o de malas políticas públicas. Porque si usted es un despilfarrador, es que me da lo mismo donde quiero ubicarse dentro de esa escala ideológica. Es lo de menos. Lo demás es que no está atendiendo el bienestar general y no está sirviendo verdaderamente al mandato con el que le han elegido. Y respondiendo directamente a tu pregunta, ¿y entonces qué? Pues tendrá que haber un nuevo proceso de depuración y de castigo de ese político. Eso sería lo lógico. Aquí en España sí que te digo, Fernando, y vosotros lo conocéis además, que Podemos, que es un partido situado a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que creció enormemente, que estuvo a la par con el Partido Socialista prácticamente, se ha desinflado de un modo formidable. ¿Y por qué se ha desinflado? Pues porque está ejerciendo el poder y nada de lo que había anunciado lo está cumpliendo y está recibiendo el castigo. Y por ahí va, es una reacción humana, va con la raza humana, ¿no? Más que con distintas civilizaciones o con distintos subcontinentes. Totalmente. Alfonso, y la última, que la gente nos cuente, ¿qué panorama ves para España? Algunos, bueno, particularmente yo festejé cuando la señora Isabel Ayuso ganó en la Comunidad de Madrid. Particularmente yo siempre me he considerado de derecha, no tengo miedo de decirlo, de frente se los digo, eso de centro derecha, yo soy de derecha y ya está, algunos son de centro derecha y tienen toda la libertad de hacerlo. Y en este programa también lo hacemos, pero ¿qué destino ves España, no? Porque se habla mucho de encuestas ya, ustedes tienen elecciones en el 23 todavía, pero ya desde ahora estamos acabando el 21 y ya está comenzando a prender el fogón, como decimos acá, porque ya se vienen las elecciones, un año. ¿A dónde va España? ¿Crees que regrese el PSOE o de repente es un gobierno del PP o hay una sorpresa de Vox? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién sabe, querido Gustavo? ¿Quién sabe? Fíjate, hay dos elementos que son muy importantes ahora mismo en el mapa sociológico en España. Primero, quedan 2 años tranquilamente para las elecciones. Es verdad que el partido, básicamente el partido de la derecha, el Partido Popular, pero también Vox, han dado a entender que este gobierno podía caer solo, que se podía desgastar, que no tenía futuro, que error tras error iba a caer como un castillo de naipes. Esto no va a pasar. No va a pasar. El Partido Socialista va a agotar la legislatura. Que no os quepa la menor duda y por lo tanto quedarán 2 años por delante. ¿De qué va a depender que el Partido Socialista pueda ser reelegido o haya una alternativa de Partido Popular más Vox? En mi opinión, casi en exclusiva de un factor, el económico. España tiene serios problemas económicos. No podemos olvidarnos que a pesar de tener un magnífico clima, un turismo potentísimo, unas inversiones internacionales potentísimas en Madrid y en toda la zona de costa, a pesar de eso, España, os quiero recordar que tiene más de un 40% de paro juvenil estructural. Es un porcentaje elevadísimo. Es el más alto de Europa. Tiene un porcentaje de paro que suele rondar, lo maquillemos o no, más el 20% que el 15%, que es también muy elevado. Si hay un deterioro económico grande, el presidente del gobierno lo va a pagar. Pero si efectivamente, a pesar de los muchos errores que a mi juicio está cometiendo este gobierno, si la economía no se deteriora en exceso, como suele decirse, va a tener chance y va a tener ocasión de pelear la reelección Pedro Sánchez. Por lo tanto, tirando del tópico, las espadas están en alto. Es interesante bien en alto. ¿No? Sí, porque además suena mucho a Perú. O sea, está sucediendo lo mismo en el Perú en estos momentos. El gobierno claramente no está haciendo nada. En España ya pasaron varios años. En el Perú vamos ni siquiera 4 meses. Y el descalabre se da día a día, pero la economía ha empezado a recuperarse. No por acto,
de gobierno, sino porque simplemente después de haber estado tan mal como estuvimos el año pasado, el rebote es inminente. Entonces empiezan a soplar vientos distintos, a cambiar, pero qué gusto saberlo. Y es lo importante, que conozcan todos los que nos escuchan, que esto no es solamente una historia en el Perú. Veamos lo que está pasando en otros países y aprendamos. Totalmente, totalmente. Parece que Alfonso no solamente nos está llevando 6 horas, sino como que volver al futuro, ¿no? Él está yendo él está en el futuro, nos está contando un poco la historia, y nosotros pronto les contaremos la historia a los colombianos, que el próximo año tienen elecciones. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias, un fuerte abrazo por allá por España, y nos estaremos viendo muy pronto aquí en el programa cuando quieras, y seguramente, espero yo, 15 de diciembre ya estar por allá, por la madre patria, para saludarlos a grandes amigos españoles que tengo. Fantástico. Gustavo y Fernando, un abrazo muy fuerte para vosotros, enhorabuena por el programa. Me gusta mucho el nombre del programa, del espacio, es muy directo, es muy claro, y desde luego un abrazo también para todos los oyentes y espectadores que estén siguiendo tanto a través de la radio como de redes sociales este espacio. Los españoles, no os quepa la menor duda, en términos generales, la opinión que vamos a tener de lo que ocurre en América Latina siempre va a estar condicionada y va a tener un prejuicio, que es el del cariño y el de la cercanía. Y en ese sentido somos un poco parciales, pero creo que es mejor que sigamos de esta forma. Listo, muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo y nos vamos a una pausa, por favor, y regresamos con Ángel Delgado para hablar ya sobre políticas nacionales. Vamos a una pausa. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, estamos de vuelta en el tercer bloque del programa. En estos momentos, como dijo Gustavo, antes de ir a la pausa, con el doctor Ángel Delgado Silva. Él es abogado constitucionalista y analista político. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por esta deferencia. Un saludo a todos ustedes, a los amigos que hacen posible la producción y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Ángel, por estar con nosotros. Y Ángel, vamos de frente al grano. ¿Cómo ves el panorama político? A nuestros radioescuchas que están ahora en Cajamarca, en Puno, en Huánuco, en San Martín, en las distintas regiones, se deben estar preguntando qué pasa en este gobierno, qué pasa con el Ejecutivo, con el Legislativo, cuál es el futuro del país y cómo, sobre todo, va a afectar esto a la campaña navideña, que es donde todos tenemos los ojos puestos. Sí, sin duda yo creo que hay un clima de mucha preocupación, una inquietud que nos abarca a todos en todo el territorio nacional, porque no deja de sorprender de que un gobierno recién elegido y que debiera mostrar pues sus primeras cartas y siguiendo ese refrán que dice que escobita nueva barre bien, gozara pues de una popularidad expectante, de gente que quiere que las cosas salgan bien, no solo los que votaron por el señor Castillo, sino incluso todos, porque sabemos que un avance del país en su conjunto nos beneficia a la postre a todos. Pero lo que creo yo que hoy día se debe estar lamentando o preguntando mucha gente es que ¿por qué el carro gubernamental todavía no arranca? ¿Por qué el presidente de la República elegido para gobernar no lleva adelante una acción de gobierno como corresponde? ¿Por qué todavía no terminamos de ultimar la formación del equipo de gobierno que debe asumir las distintas carteras y sectores? ¿Por qué en lugar de discutir políticas públicas, la ejecución de determinados servicios o la plasmación de determinadas obras en beneficios de los pueblos del interior, fundamentalmente, por qué tenemos que estar la prensa y los analistas empeñados en descubrir los antecedentes de muchos funcionarios públicos, sus inconductas, su falta de capacidad, su poco profesionalismo? Esto resulta realmente inaceptable cuando ya han pasado más de 100 días y el gobierno
ha tenido tiempo suficiente, repito, para armar pues un cuadro ministerial aceptable y ponerse pues a gobernar, a agarrar las primeras políticas que hizo durante la campaña electoral. Este es mi reproche fundamental. Ni siquiera estoy aquí hablando, como ustedes han advertido, de la línea política, de la orientación ideológica del gobierno y del señor Castillo. Eso podemos verlo en otra oportunidad. Aquí lo que estamos exigiendo desde un punto de vista ciudadano, como la persona de a pie, es por qué el gobierno no funciona. Porque habiendo ya pasado cierto tiempo, estamos en una suerte de trampa, estamos enfangados, ni para atrás ni para adelante, ni para la derecha ni para la izquierda. Y eso genera pues una suerte de desmoronamiento de las instituciones, una desmoralización de la vida ciudadana y puede, en el caso de no recomponerse esto de inmediato, traer graves consecuencias porque no hay sociedad en ninguna parte del mundo, mira tú, cualquiera sea su orientación, que resista la anarquía, la ingobernabilidad. Totalmente, Ángel. Tú acabas de hacer una reflexión importante, ¿no? No hemos hablado de la línea política, o sea, más allá de sea de izquierda, derecha, centro, lo que quieras. Es tu ideología, pero lo que acabas de decir es por qué no prende el carro. Algunos tienen alguna explicación, ¿no? A mí lo que me llama la atención es lo que ha pasado en el Ministerio ahorita otra vez de Defensa, ¿no? Se va un ministro cuestionado y traen al ministro anterior que se fue del Interior, ¿no? Entonces... Cuestionado a su vez. Cuestionado a su vez. Entonces, ahí se da cuenta que su estrategia es justamente la confrontación. O sea, si la gente no se está dando cuenta de esto, la verdad es que no sé qué haremos, nos pondremos a bailar, yo parezco Teletubby, lo que quieras, hermano, pues no sé qué vamos a hacer para que la gente entienda que es rarísimo. O sea, a ver, nosotros queremos que le vaya bien a Castillo. O sea, porque si le va bien a Castillo, nos va a ir bien a todos. Nos va a ir bien a todos. La ciudadanía va a tener trabajo, va a haber mejor salud, mejor educación y vamos a poder salir adelante. Pero con estos ministros que nos ponen, la verdad, hay serios cuestionamientos. Tenemos el de transportes, tenemos hoy el de educación, no sé si ya está la interpelación, ya alcanzaron los votos, se viene una interpelación al tema educativo, hay una pugna en el tema educativo tremendo, gente que está entrando al Ministerio de Educación seriamente cuestionada, hay gente que también que hay que decir que tiene buenos los pergaminos, pero la gran mayoría no. Entonces, claro, tu respuesta podría ser, no funciona, porque no están poniendo los verdaderos jugadores. Si queremos llegar al Mundial, no estamos poniendo al equipo titular, estamos poniendo a los que están todavía, a lo mejor en la sub-10, no sé si decirlo así. Entonces... Bueno, eso es una... Sí, adelante, Gánster, por favor. No, sí, esta es una forma de entender la cosa, tú has hablado de confrontación, pero yo quiero añadir a lo que dices, es una confrontación de baja estofa. Porque yo quisiera confrontar con el gobierno sobre una política una política pública importante, ¿no? Quisiéramos confrontar sobre el significado de la segunda reforma agraria, que se anunció con bombos y platillos en el Cusco y después el ministro del ramo, cuyo nombre estoy seguro ni ustedes ni yo lo conocemos, porque no ha abierto la boca, no ha explicado nada al respecto. Nos hubiera interesado de veras conversar sobre lo que significa la masificación del gas, nacionalizar el recurso, en fin, renovar o rediscutir los contratos, porque eso es un tema que puede interesar a los ciudadanos, y discutir sobre eso es importante, pero luego tú de que ha desaparecido Bellido de la escena, y el ministro de Energía de entonces, Iván Merino, el nuevo titular y la primera ministra no han hablado, hasta donde yo recuerdo, del tema, como que se ha pasmado ese gesto que se hizo de llevar una carta a las oficinas de Lima del consorcio de Camisea y punto. Entonces no estamos discutiendo esos temas, ni siquiera el tema constitucional. Estamos discutiendo sobre los prontuarios de los ministros, sobre si tienen calificaciones, sobre si la señora encargada de la Sutran, por Dios, es cleptómana o no. Eso es lo que yo creo, eso es lo que es lamentable. La confrontación en la vida política nacional no es necesariamente mala. Si es que va a producir ideas, va a hacer que los programas se aceren, se clarifiquen, en fin, es la discusión lo que permite entre los seres humanos, que no somos poseedores de la verdad, arribar a puntos de consenso y ciertas verdades temporales para seguir adelante.
Pero aquí la confrontación es una cosa que ya realmente aburre, porque lo que ha sucedido, mira tú, con el ministro Ayala, es una repetición de lo que ocurrió con el ministro Maraví. O sea, vamos a hacer una rápida secuencia. El Congreso de la República, que por cierto no lo quiere a Castillo, y eso está claro, sin embargo le dio el beneplácito, le dio luz verde para que pueda funcionar el gabinete Bellido. Y se produce inmediatamente, a la semana siguiente, una crisis en torno a la permanencia o no del señor Maraví. Y una semana después de haber recabado el voto de confianza la señora Vázquez, tenemos una confrontación en torno al ministro Ayala. O sea, es una película repetida donde el libreto no sale de poner a las personas idóneas, adecuadas, en los puestos más importantes del Estado. Y eso yo creo que es lo que tiene que preocuparnos. Por eso digo yo que, independientemente de la ideología de por medio, aquí estamos ante un carro que no arranca o que está enfangado por el barro producido por la lluvia, que no camina ni para atrás ni para adelante. Creo que eso es algo que lo está sintiendo el ciudadano de a pie, aquel que incluso votó con mucha ilusión por Castillo, pensando que un maestro rural que conoce los problemas del Perú iba pues a producir un giro en la política, iba a hacer algo distinto a lo que se había venido haciendo anteriormente. Pero en lugar de eso debe haber una sorpresa, un desazón, un sabor amargo en el ánimo de mucha gente que ve que este gobierno pues no da fuego, no gobierna, no mete goles, para hablar en un sentido futbolístico. Y eso entonces está generando mucho malestar en las tribunas, incluso en las tribunas populares del sur del país, que mayoritariamente apostaron por Castillo. Efectivamente, Ángel. Como tú dices, ¿no? Es un auto que le han cambiado 12 veces la llanta, o sea, han cambiado 12 ministros en 4 meses. Pareciera realmente que el presidente no sabe manejar y que tiene el auto de adorno. Y para que nuestros amigos que nos escuchan entiendan, es como si ustedes contraten un administrador de su negocio y no funcione. Entonces, o sea, a ver, a la primera se pueden equivocar, pero 12 veces... ¿no? Eso ya es eso ya es como que la administración del mercado en el que están les prometió todo y todavía no arregla, después de 120 días casi, no arregla las tuberías de agua, no arregla la electricidad, no cumple con los protocolos. ¿Cómo van a poder trabajar ustedes si es que el administrador no hace su trabajo? Y ese es lo que deben hacer los funcionarios públicos, los ministros, que finalmente son nuestros empleados. Pero además de todo esto que lo sentimos todos los peruanos, porque los negocios no avanzan, el peruano sale adelante. El peruano sigue esforzándose y la economía se viene recuperando, claramente no por actos del gobierno, sino porque el peruano no puede, no le queda otra y estamos todos peleando por esta campaña navideña. En esta ocasión, el ministro Franque, en el tema económico, ha hecho unos planteamientos que ya lo hemos conversado, pero le siguen dando vueltas porque cada semana los cambian, sobre una reforma tributaria. ¿Cómo ves, Ángel, eso? ¿Cómo crees que puede afectar al ciudadano de a pie? Porque dice que le va a quitar más o menos a los Robin Hood, a los ricos, para darle a los pobres. ¿Eso es suficiente? Sí, bueno, eso siempre se dice, ¿no? Pero al final, digamos, vamos a ser francos, las empresas, los sectores que pueden, trasladan los costos, en este caso los costos tributarios, a los precios, y lo terminamos pagando todos los peruanos, especialmente los más pobres. O sea, esa es una leyenda antigua que ya conocemos, hay que grabar a los ricos. Es una cháchara que no tiene mayor fundamento en la práctica. Al final, todos pagan este incremento. Y mira tú, es indudable que luego de la pandemia, el año anterior, y la crisis subsiguiente por el pésimo manejo de Vizcarra, el Perú se empobreció. Ha disminuido significativamente el porcentaje de clase media, casi un 20%, ¿no? Hay personas que han pasado a la pobreza. Se han destruido miles y millones de puestos de trabajo, y los ingresos para todos de alguna u otra manera se han reducido de modo significativo. Entonces la sociedad peruana se ha empequeñecido, se ha empobrecido. Entonces el señor Franqui pretende extraerle a esa sociedad empobrecida, que está empezando con mucho esfuerzo a levantarse, a empinarse, a empezar a reactivarse sin apoyo del Estado, gracias al esfuerzo titánico de las personas que ponen su trabajo, su esfuerzo,
le quiere quitar 12 millones ¿no? 12.000 millones de soles. Eso es más o menos el alcance de esta reforma tributaria. ¿Para qué? Para tener un Estado que pueda ser más rico. Yo creo que una lógica, sobre todo en una posición que piensa en el pueblo por delante, como dicen ellos, debiera ser, si la sociedad está empobrecida, el Estado no puede ser un Estado pues rico, tiene que ser un Estado que esté acorde con ello, y por lo tanto sería mucho más interesante que el señor Franqui plantee un plan de austeridad reduciéndose, entre otras cosas, cumpliendo la promesa del presidente de la República de reducirse el sueldo presidencial, el sueldo de los parlamentarios, el sueldo de los ministros. Y en el caso del señor Franqui, que reduzca pues el volumen de asesorías, consultorías, diagnósticos, escritos, estudios y demás cosas que simplemente a él y a su gente le permiten hacer del Estado una suerte de festín. La verdad yo creo que un paquete tributario, además, que no se quiere explicar, porque yo podría entender que el gobierno plantee pues de cara al país, ante el Parlamento, un conjunto de normas tributarias, algunas con carácter de urgencia, y entonces nos pondremos a discutir en el espacio público a favor y en contra. No me estoy negando a eso. Lo que sí estoy rechazando de plano es la pretensión que tiene Franqui de que el Congreso de la República aplique a su función legislativa, en este caso en materia tributaria, y se la dé al señor Franqui para que él y sus conspicuos amigos en un laboratorio, en un gabinete, entre gallos y medianoche, hagan la reforma tributaria por todos nosotros. Es verdad que después el Congreso puede controlar, pero una vez ya que las normas están lanzadas, eso, de acuerdo a la experiencia, resulta muy difícil. Por lo tanto, creo yo que el Congreso de la República, ante esta propuesta que todavía se asoma y no se plantea con claridad, debería rechazarla de plano. El Congreso no debe, en estas circunstancias, un gobierno totalmente errático y con propuestas además maximalistas en el campo político-económico, cederle la potestad legislativa. Si el gobierno necesita alguna norma de urgencia, bueno, que la ponga. Hay un mecanismo constitucional que se llama la legislación de urgencia y se discute pues con la premura del caso, pero se hace de cara al país. Entonces podemos nosotros intervenir, decir está bien, no está bien, a favor o en contra. Pero lo que no podemos permitir es que, dándole la facultad, tengamos mañana, dentro de 3 meses o 2 meses, 200 decretos legislativos que han transformado la paz de la tributación en el Perú y que después sea como un garrote pesado sobre las economías, especialmente las economías populares. Excelente, Ángel, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos que nos has regalado, bien ilustrativo. Te comprometemos a que la próxima analicemos ya no solamente la parte, si quieres, de la política pública, ¿no? De las políticas públicas para generar empleo, generar mejores condiciones de vida, sino también analicemos también el tema político, porque detrás hay un tema ideológico definitivamente, y sé que eres experto en estos temas, e incluso cómo van bordeando y la mano de algunos foros que conocemos a nivel internacional. Así que, Ángel, te comprometemos ya para un próximo capítulo, para que te invitamos al programa para hablar sobre esa especialidad que también tienes tú. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a ustedes por la deferencia, un saludo y éxito pues en este programa, y por supuesto, ya no a colaborar, participar con mucho entusiasmo, cuantas veces ustedes tengan a bien invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, nos vemos. Vamos a una pausa entonces para el cierre. Vamos a un cierre ya. Nos vamos a una pausa y vamos al cierre ya de Hablemos de Políticas Públicas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas.
Bueno amigos, estamos de vuelta en el bloque final, como siempre, para hacer una recapitulación del programa y un ping-pong de ideas. Gustavo, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, el programa ha sido bastante interesante, fíjense, hemos tenido una parte internacional, Ángel con la parte nacional, pero la parte internacional me quedo como que volver al futuro, ¿no? Nos contaba Alfonso algo que ya hemos vivido, pero también una sensación de que hay una agenda igualita a la de ellos. O sea, y cuando hablamos con Colombia es lo mismo, cuando hablamos con Chile es lo mismo, entonces saben que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser tarados para no darse cuenta que hay detrás unas manitos que nos están moviendo para dónde nos estamos dirigiendo. Esa es una primera conclusión que quisiera decirlo, ¿no? Sí, no, y efectivamente, como dices, y lo vimos con Ángel, o sea, no se trata de la ideología, aunque sabemos que hay una ideología detrás, pero si no nos concentramos en la ideología, si es de izquierda, derecha, también nos lo dijo muy bien Alfonso, no se trata de ello. Se trata de las personas que llegan y a qué llegan a los gobiernos. Lo han hecho en España, lo están haciendo en los demás países y en el Perú nos está pasando lo mismo. Tenemos un gobierno que después de 120 días casi no avanza, tiene un ministro por cada 10 días de gobierno, un ministro nuevo, dice que el Congreso se los quita, pero señores, el Congreso solamente quiso interpelar a Maraví. Y ahí quedó. Y venía con Ayala, iban a ser 2. Los otros 10, ¿por qué cambiaron? Si el Congreso le dio la confianza, porque eran personas incapaces. Y eso es lo que reclamamos los peruanos, le reclamamos al gobierno, no importa si votaste por Pedro Castillo o no, tiene que tener a la mejor gente en el gobierno, porque si no, no podemos avanzar. Lo que pasa que ese es en el sentido correcto de la palabra. Si queremos ser correctos, debería buscar la mejor gente. Pero fíjense, mira, si eso fuera el caso, ¿qué pasó con educación, por ejemplo? Todo el mundo reventó cohetes cuando Juan Cadillo fue ministro, maestro, ganó premios internacionales, reconocido, todo el mundo bravo. Lo despidieron por WhatsApp. Y entró el ministro que tenemos. Cuestionado, no cuestionado. No voy a entrar a cuestionar a la persona para que no digan después, que seguro Nakamura quiere ser ministro. No me interesa ser ministro. Simplemente es que lo digo en el campo donde yo laboro mucho y trabajo. Pero vamos a otros campos, ¿no? Ayala, el primer canciller que fue Béjar, o sea, vamos, eso no lo puso el Congreso, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿por qué, como yo les dije, por qué te ponen a figuritas repetidas? ¿Por qué ponen a figuras repetidas? ¿Cuál es la agenda detrás? Y la agenda detrás está la confrontación. Lo que se busca es confrontar, porque acuérdense, lean a los marxistas, ya al neomarxismo si quieren, lo que se busca es la confrontación, porque en la confrontación que va a venir, los resultados que ellos quieren. Entonces, el Congreso por su lado, ya entró en confrontación entre ellos mismos. Hemos visto el jueves pasado, una congresista ha presentado una moción por vacancia, no sabemos si llegará, no va a llegar a los 25 firmas, ya otros congresistas se ponen de costado, otros de costado. Entró la confrontación dentro del Congreso. Si se pedía un Congreso unido de derecha o centroderecha o democrático, o por decirlo así, no lo hay al parecer. Es que el afán de protagonismo muchas veces gana dentro del ejecutivo, dentro del legislativo, dentro del Congreso. Y el ejecutivo, al contrario, ministros que no sabemos ni su nombre, ministros que no hablan, que no aparecen, y hay unos que aparecen demasiado, y cada vez que aparecen dicen algo que genera incertidumbre. Y de nuevo, no tratamos de concentrarnos porque en cómo piensan, sino en qué hacen. Exacto. Y es la manera en la que nosotros juzgamos, como yo digo siempre, como pequeño empresario, nosotros juzgamos a nuestros trabajadores, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestros amigos, a nuestra familia, por las cosas que hacen, si son buenas o si son malas. Exacto. Y queda claro que este gobierno no está poniendo a gente que haga las cosas bien, que por lo menos no tenga la intención de hacer las cosas bien, que va con lo que tú dices. Al parecer el fin y el objetivo es confrontar, es romper, es dividir, buscando que la población se canse y se harte y salga a la calle con la falsa idea de que una nueva constitución, un papel, va a cambiar lo que las personas hacen. Totalmente, para mí la gente es clara. Quieren el fracaso económico del país,
vivir de bonos hasta donde se tenga, endeudarnos más, la gente todavía no la va a sentir, como se dice, pero cuando ya no haya marcha atrás y estemos totalmente caídos, pues ahí vendrá lo que dirán es el modelo neoliberal no funcionó. Por lo tanto, necesitamos un cambio de constitución para poder tener los mejores beneficios que ustedes. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Definitivamente, ¿no? Eso es lo que están buscando, eso es lo que dicen. Están, el progreso, la mejora económica, como lo dijimos en el programa pasado, que se viene dando en el Perú, es un rebote y es en base al esfuerzo de nosotros, los peruanos, un esfuerzo individual. Y ese esfuerzo genera ganancia, genera riqueza, pero genera riqueza para todos, porque si nosotros nos va bien, nuestros proveedores también, a nuestros trabajadores también, a la comunidad también. Y aparecen con esta idea de más impuestos, de impuesto para Juan, impuesto para el rico, para darle al pobre, pero al final el gran problema, y ya lo hemos dicho y lo repetimos hasta el cansancio, no es la cantidad de plata que tiene el Estado. El Estado peruano tiene mucha plata. El problema es la capacidad de gasto. Y ese gasto no lo hacen las autoridades. La Constitución lo permite, las leyes lo permiten, es más, obligan a que lo hagan. Pero son los gobernantes, alcaldes, gobernadores regionales, ministros y presidentes, que son los encargados del sector ejecutivo, quienes tienen que ejecutar esos proyectos. Este año, y se está diciendo en un comercial que aparece en varios lugares, va a entrar, y lo dicen todos los economistas, mucho más plata. ¿Qué va a pasar con esa plata? Entonces, si va a entrar más plata de impuestos, porque ya hay empresas que les está yendo mejor por X o por Y, ¿por qué grabar? ¿Por qué ponerle más impuestos a nosotros, los ciudadanos de pie, que con las justas estamos empezando a sacar la cabeza fuera del agua para poder respirar? No hay ninguna explicación. Y queda claro que no están con ánimos de apoyar ni de ayudar, sino de poner trabas y tratar de que la gente se harte, ¿no? Totalmente. Yo creo eso, estamos llegando a un nivel de confrontación que nadie espera. Amigos hemos visto en el Twitter, amigos que se están peleando por un espacio. Ya hemos llegado acá a niveles, la verdad, que no sospechábamos que íbamos a llegar. Pero bueno, paños fríos, yo diría calma, un paso atrás ahorita y analicemos bien qué va a pasar con nuestro país. Sí, efectivamente. Además ahora, como todos los peruanos, estamos concentrados en la campaña navideña. Se viene una campaña muy fuerte. Estamos esperando que se reactive la economía. Como lo dijimos al principio del programa, vacunarse es indispensable. Eso va a garantizar que no cierren los mercados, que podamos reunirnos en familia y que el gobierno no tenga excusa para volver a encerrarnos. Ya sabemos lo que sucedió el año pasado en el gobierno de Vizcarra, también con Sagasti, que se tumbó la Semana Santa, que para muchas personas en regiones era una oportunidad especial para recuperar lo que es servicios relacionados al turismo. Totalmente. Entonces, si no queremos, o por lo menos queremos estar seguros y tranquilos, y si es que el presidente se le ocurre hacer una locura como tratar de encerrarnos, poder salir a defendernos y decir, señor, acá estamos nosotros, hemos cumplido con vacunarnos, y hay que dejar claro, el proceso de vacunación avanza, avanza bien. Este gobierno mantiene una política que empezó el gobierno pasado, hay que reconocer, porque como decimos siempre, acá en Hablemos de Políticas Públicas, no nos concentramos en si la persona es de acá o del partido de allá. Lo que estamos buscando nosotros es hablar de política pública y cómo nos afectan. Y que hagan bien las cosas. Eso es todo. Eso es todo. Así que desde acá invitamos a todos los emprendedores, si quieren anunciar algo por campaña navideña, por favor, nos llega por las redes sociales y encantados de anunciarlos en las diferentes regiones que estamos llegando del país. No les cobramos nada. No les cobramos nada, ni siquiera el queso de chubur que Gustavo ya se dio por vencido. No llegó nunca. Pero para eso estamos. La idea es que usted, señor, señora que nos escucha esta mañana, pueda llegar solo a una reflexión y darse cuenta, ¿qué pasaría si lo que ve en la televisión, en el gobierno, el pleito entre A con B, que además la frase de moda es debería dar un paso al costado ahora, entre las mismas personas del mismo equipo? ¿Usted podría vivir en una familia que se trate de esa manera? ¿Podría trabajar en un mercado, en un negocio, en una empresa donde todos estén así y no tengan las calificaciones para hacerlo? Entonces, piense, y si no lo permitiría en su casa o en su empresa, en el mercado donde trabaja,
¿por qué sí hay que permitírselo al gobierno? Y con esto no digo que hay que tomar ninguna acción radical, sino simplemente hay que hacer valer nuestro derecho ciudadano de reclamarle al gobierno que se ponga a trabajar. Simplemente que se ponga a trabajar y nos deje trabajar a todos los peruanos. Yo solamente cierro, que se pongan a trabajar y que el Congreso que se ponga a legislar y fiscalizar como debe ser, ordenado y sistemáticamente, y comiencen a promulgar tipos de leyes que favorezcan también la inversión y no solamente la inversión privada, sino hay muchas cosas por ordenar, que se preocupen ya, como está pasando, por elegir nuevos magistrados del TC y los nuevos directores del BCR. Ojalá que para que pronto tengamos nuevos directores probos. Desde ya mi saludo a Diego Macera, particularmente pienso que es un muy buen cuadro. Así que muchísimas gracias, Fernando. No, efectivamente, Gustavo, muchísimas gracias. Y un último punto que siempre se nos queda, que lo decimos siempre. Señores, ustedes son los principales fiscalizadores de ver cómo están trabajando, o si están trabajando, en la remodelación de los colegios. Todos queremos que nuestros niños vuelvan a clases. Y para marzo del próximo año ya deberían estar esos colegios listos para recibir a nuestros profesores y a nuestros niños como se lo merecen. Ha sido un gusto este sábado estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablemos de Políticas Públicas y nos encontramos el próximo sábado, ojalá con menos sorpresas y con más cosas positivas. Así sea. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.